¿Cómo están todos? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un tema también muy interesante, un área que realmente tiene mucha relación con lo que es odontología y mucho más con odontopediatría, puesto que siempre terminamos trabajando multidisciplinariamente con profesionales fonoaudiólogos, ¿no? Y hoy vamos a hablar prácticamente de esto, de la integración de la clínica integral niños con lo que es la fonoaudiología, un área que realmente es un poco nueva, tal vez acá en Bolivia. Evidentemente ya han salido algunas generaciones de la universidad, pero no son, digamos, no es un área que realmente tenga mucha antigüedad en nuestro medio paseño, ¿no? Evidentemente antes se contaba con fonoaudiólogos, han sido profesionales que han estudiado en el extranjero, pero ahora sí ya vemos que realmente hay profesionales de universidades públicas que están ejerciendo estos cargos de fonoaudiología, que en su momento realmente eran una necesidad para nuestra sociedad. Pero damos inicio. Veamos esta relación odontología-fonoaudiología como tal, que realmente tiene mucho para hablar. Bueno, como estábamos hablando de lo que es la relación prácticamente de odontología con fonoaudiología, es un área muy grande, pero vamos a especificarlo prácticamente en cosas pequeñas, en cosas puntuales, ¿no? Entonces hablamos de una relación entre odontología y fonoaudiología, que para nosotros y en el área de salud prácticamente tiene mucha relevancia. Es que estas dos, como lo mencionábamos, están muy estrechamente relacionadas, ¿no? ¿Y en qué se relacionan prácticamente? En el diagnóstico, en el tratamiento y lógicamente en la rehabilitación. Y hablamos de este diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, lógicamente de todos los trastornos relacionados con salud oral y la comunicación. Y lógicamente esta relación se va a comprender desde el punto de vista de que ambas áreas trabajan en un área, ¿no? O sea, prácticamente trabajan con el sistema estomatognático. Esta relación de la parte anatómica, la función de este sistema estomatognático prácticamente es lo que a nosotros nos relaciona mucho con el fonoaudiólogo, porque ellos también trabajan con esta área para llegar a su objetivo, lógicamente, ¿no? Hacer tratamiento de sus pacientes por diversas causas. Ahora, es esencial reconocer esta independencia, lógicamente. Y hay una interdependencia en qué? En las estructuras. Lógicamente, las estructuras orales tienen una interdependencia con la función vocal. Los dientes, los labios, la lengua, el paladar, lógicamente van a desempeñar un papel fundamental tanto en la producción de sonidos como en la deglución principalmente. Y esas son las dos áreas con las que nosotros trabajamos mucho con fonoaudiología. Producción de sonidos o fonación y deglución. Prácticamente cuando hablamos de fonoaudiología, hablamos de odontología, es como hablar de anatomía y función oral compartida en pocas palabras. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, las estructuras, o sea, en condiciones adecuadas, van a permitir, pues lógicamente, o sea, si es que realmente hay un crecimiento ideal, que realmente están en una condición adecuada, pues estas estructuras van a permitir una función vocal ideal y también una alimentación óptima, ¿no? Entonces, por eso decimos que trabajan en conjunto para abordar trastornos orales y del habla. Entonces, ahí hablamos mucho de lo que es maloclusión, pérdida dental, deformidades maxilofaciales, ¿no? Entonces, prácticamente la odontología en sí se va a encargar de corregir estas condiciones, ¿no? La maloclusión, pérdida dental, algunas deformidades maxilofaciales. Y este hecho de tratar estas alteraciones
pues lógicamente va a tener un impacto directo en la función vocal, directo en la función de deglución. Prácticamente la odontología, desde la parte de su especialidad de odontopediatría, ¿no? Se va a encargar lógicamente de corregir todas esas condiciones de las que estábamos hablando, lo cual va a tener pues ese impacto directo, pero por otro lado, o sea, cuando hablamos de trastornos del habla, o sea, así como nosotros, o sea, nosotros podemos generar algún trabajo para que ellos tengan éxito, los fonoaudiólogos tengan éxito en su tratamiento. Y ahí hablamos un poquito del área fonoaudiológica, quienes van a trabajar mucho con qué, con disartria o disfagia. Prácticamente estas dos alteraciones están relacionadas con los problemas orales. O sea, prácticamente los fonoaudiólogos van a evaluar, van a tratar las dificultades del habla y lógicamente de la deglución. Se ocupa prácticamente de evaluar también los trastornos, todo trastorno del habla, el lenguaje, la comunicación. Mientras que nosotros como odontopediatras, lógicamente vamos a poder intervenir para resolver problemas más que todo estructurales, orales, lo cual va a poder contribuir a estos trastornos que está llevando y está tratando el fonoaudiólogo, ¿no? Entonces, esa relación odontopediatría, fonoaudiología, es de gran importancia para la atención integral en salud de los niños principalmente, ya que lógicamente, en pocas palabras, estas dos disciplinas se complementan y se complementan muy bien en la evaluación y en el tratamiento de trastornos orales de habla de la población. Entonces, ¿cuáles son esos? Prácticamente en lo que nosotros vamos a... Prácticamente es un programa bidireccional, ¿no? Todo tipo de maloclusión va a alterarse o si de alguna manera la articulación o la parte de fonación en el paciente. Y también cualquier trastorno de oclusión principalmente va a alterarnos la estructura, nos va a generar maloclusión y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, si se dan de cuenta, las relaciones bidireccionales, prácticamente todo problema que pase en el sistema estomatognático, en el cual también trabaja el fonoaudiólogo, repercute hacia el área odontológica. Toda alteración de estructuras repercute hacia el área fonoaudiológica, principalmente fonación y deglución. Y esos dos problemas, principalmente el de deglución, es el que más, bueno, nos trae problemas y nos genera problemas de maloclusión. Entonces, en la infancia puede influir la maloclusión en la pronunciación de sonidos y en el desarrollo del lenguaje. Y en la deglución también. Antes de pasar a lo que es prácticamente los hábitos en algún momento que también nos van a tener, es mucha tela para cortar, pero hablamos un poquito de maloclusión, ¿no? La maloclusión prácticamente dental en la infancia, como decíamos, influye en esta pronunciación, influye en el lenguaje, influye en la deglución. La odontopediatría se va a encargar, lógicamente, de que diagnosticar y tratar las maloclusiones. Principalmente diagnosticamos. Y de alguna manera, trabajando con ortodoncia preventiva, sí empezamos a generar tratamiento, ¿no? Entonces, mientras nosotros hacemos eso, los fonoaudiólogos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar en la corrección de esas dificultades articulatorias y de pronunciación, que lógicamente pueden surgir como resultado de este tipo de problemas dentales como la maloclusión. Trabajamos multidisciplinariamente este tipo de situaciones. A ver, tenemos que tener en cuenta que para que haya maloclusión puede ser un factor genético, pero también hay factores
ambientales, y entre ellos hablamos nosotros principalmente de hábitos nocivos. Y entre los hábitos más conocidos que nos generan problemas, siempre va a ser la succión de chupete, succión de dedo, succión de labios, succión de prácticamente, tal vez prolongado de la mamadera, ¿no? En otros casos también comerse las uñas, ¿no? Entonces, prácticamente este tipo de hábitos nocivos van a potenciar las alteraciones orofaciales. O sea, son factores de riesgo, en pocas palabras, de ciertos trastornos del habla. Eso hay que tener en cuenta. Pero también, así como son factores de riesgo de ciertos trastornos del habla, sí o sí también generan un riesgo en el crecimiento de las estructuras del sistema estomatognático. Cuando hablamos de hábitos hay que ver mucho, mucho lo que es el tiempo y o sea, el tipo de hábito y la frecuencia, ¿no? Cada cuánto hace este hábito para que puedas tener una idea de cuánto daño pueda generar este hábito. Prácticamente los malos hábitos orales, los más comunes, como nos decía, ¿no? Succión digital, chupete, interposición del labio, ya sea superior o inferior, y entre ellos también la deglución infantil, la respiración bucal, deglución infantil, deglución bucal, que no la trabaja, o sea, de una manera independiente el odontólogo, la tiene que trabajar sí o sí con el fonoaudiólogo. Ellos trabajan en el área, nosotros colaboramos a que su tratamiento sea efectivo. Problemas de deglución, que eso también en odontopediatría vemos mucho, ¿no? Disfagia infantil. Y la principal, ¿no? O sea, la disfagia infantil es algo que va a involucrar igual a ambas. Solamente que es en la parte de bebé, ¿no? Cambio la deglución atípica, eh, prácticamente la respiración bucal, son problemas que generalmente tienden a ser identificados de una manera un poquito tardía, ¿no? Tipo 5, 6, 7, 8 años, cuando ya vemos que realmente el problema se ha establecido. Antes de eso, es raro ver que realmente ya vengan con un diagnóstico de respiración bucal, de deglución atípica. En cambio, en bebés, la disfagia infantil, sí, y eso viene desde el punto de solamente ver este tipo de anquiloglosia del frenillo lingual. Miren esa lengüita en forma de corazón. ¿Esto qué es lo que va a generar? Prácticamente va a evitar que tenga una buena deglución nuestro bebé, una buena alimentación. Lógicamente no va a tener una buena alimentación porque no puede generar los movimientos adecuados para hacer una succión de lo que es el pecho del materno, ¿no? Entonces, en odontopediatría, nosotros sí diagnosticamos estos problemas estructurales que lógicamente de alguna manera van a dificultar lo que es la deglución. En este caso vemos la anquiloglosia o frenillo lingual corto, ¿no? Y es interesante ver cómo el fonoaudiólogo trabaja en estos bebés en la rehabilitación de su deglución y de su alimentación. Entonces, este tipo de tratamiento, o sea, este tipo de problemas necesitan un tratamiento multidisciplinario. En pocas palabras, la colaboración entre odontopediatría y fonoaudiología es fundamental. Lógicamente fundamental para proporcionar una atención integral y lógicamente efectiva a cualquier niño que presente este tipo de problemas, ¿no? Entonces, prácticamente esta colaboración va a asegurar que estos problemas orales y también los trastornos de habla o el problema que nosotros estamos identificando sean trabajados de una manera conjunta y se optimiza lógicamente así la salud bucal y la salud en la parte de comunicación oral de los niños y así también la de deglución. Entonces hay una interdependencia de disciplinas que sí o sí van a estar y ustedes van a estar viendo constantemente frenillos, respiración bucal, deglución atípica. Son prácticamente 3 puntos que vemos comúnmente en nuestros niños.
que sí o sí necesitan un tratamiento multidisciplinario, pero principalmente nosotros como odontopediatras hacemos un diagnóstico y empezamos a generar a través de la ortodoncia preventiva algún tipo de solución para que este tipo de problemas lógicamente no se complejicen, no generen problemas más grandes. Desarrollo de la fonética. A ver, para el campo de la fonoaudiología, prácticamente el desarrollo de la fonética es un tema fundamental, ¿no? Porque en todo sentido va a tener que implicar, comprender, lógicamente, comprender cómo los seres humanos adquieren y también van perfeccionando la capacidad de producir y percibir los sonidos del habla. Porque una cosa es producir y otra cosa es recepcionar. Y los fonoaudiólogos trabajan en ambas áreas, en la articulación y en la recepción de sonidos. Y lógicamente es un evento que se va a dar durante toda la vida del individuo. Entonces, al hablar de esto, de desarrollo de la fonética, prácticamente nos referimos a un proceso mediante el cual los individuos aprenden a producir y aprenden a entender sonidos del habla. Y esta habla, lógicamente, va a ser en su lengua materna, ¿no? Lógicamente. Ahora, esto del desarrollo de la fonética va a comenzar desde el nacimiento y, lógicamente, continúa a lo largo de la vida. ¿Ok? Ahora, el desarrollo fonético se divide también en áreas no interrelacionadas en sí. Y estas dos áreas prácticamente son la producción de sonidos, como les decía, y la percepción auditiva. A ver, el desarrollo o la producción de sonidos prácticamente abarca en los niños, o sea, cómo ellos aprenden a utilizar sus órganos vocales. Y ahí hablamos, lógicamente, desde las cuerdas vocales, la lengua, los labios, y todo lo que es la cavidad vocal como caja de resonancia también. Y como puntos claves para que la lengua pueda generar y articular ciertas sílabas vocales y palabras. Entonces, sí o sí hay una función de varios órganos que se necesitan. Se necesita aprender cómo utilizarlos para que haya una habla fluida y de manera articulada prácticamente. Ahora, lógico, este proceso va a comenzar con la adquisición de sonidos vocálicos consonantes simples, ¿no? En el niño, como ma, pa, y sea sílabas que son simples de pronunciar en una primera instancia, ¿no? Y la otra, o sea, así como aprendemos a producir sonidos, también hay un punto que tenemos que entender que hay la percepción auditiva. Y esto lógicamente se refiere a esta habilidad de cualquier individuo para discriminar y reconocer los sonidos del habla, de su habla materna o el habla de su entorno, ¿no? El desarrollo fonético en la infancia. En la infancia, bueno, en la primera infancia, los niños van a pasar lógicamente por una serie de etapas en ese desarrollo fonético, ¿no? Y entre estas está pues la etapa prelingüística, primeras palabras y la expansión fonética. La etapa prelingüística es esa etapa donde los bebés producen sonidos no lingüísticos como tal, sino más que todo balbuceos y gorjeos, ¿no? Como es interesante escuchar a los bebés en una primera etapa, ¿no? Entonces, prácticamente están preparando y ejercitándose para generar palabras. Y ahí es donde viene la otra etapa, que prácticamente es, ¿no? Las primeras palabras. Alrededor del año de edad, más o menos, pero esto puede variar de acuerdo al individuo, los niños comienzan a producir sus primeras palabras. Generalmente siempre van a ser palabras simples, sonidos de fácil articulación. Ahí es el momento donde por primera vez dicen normalmente mamá, ma,
ma, pero bien separado, ¿no? Ma. Poco a poco van articulando y generando sus pequeñas palabras que normalmente siempre se traducen en mamá. Y sí, no. Y a partir de ahí, lógicamente, hay una expansión fonética. A medida que el niño va a crecer, va a expandir sí o sí su repertorio fonético, ¿no? Va a incorporar sonidos más complejos y va a ir adquiriendo también la capacidad de prácticamente articular palabras un poquito más difíciles, como la K, la Z, la F. Entonces, un poquito más la C. En algunos casos vemos niños que no pueden pronunciar casa, no te dicen casa. Entonces, hay que ver de alguna manera que hay etapas donde realmente el niño debería generar articulación correcta de estas palabras. Y nosotros ya podemos ir dando luces a nuestro fonoaudiólogo de decirle, mire, este niño tiene 4 años y no me está pudiendo generar o articular muy bien lo que es las sílabas con la letra C, ¿no? K, K, C, sí, Ko, Ku, en pocas palabras, ¿no? Porque te dicen taza en vez de casa. Y eso también es un problema. Hay edades donde nosotros, y habría que ver el por qué. Podría ser un problema netamente que es en el área bucal, pues que también es que hay algún problema en el área del sistema nervioso central, ¿no? Y es necesario esa o sea, interconsulta con nuestro fonoaudiólogo, porque ellos son los que prácticamente van a arreglar el problema, diagnosticando de una manera más profunda. Prácticamente, eso del desarrollo fonético es un proceso continuo, abarca toda la vida de cualquier individuo, ¿no? Y es que los fonoaudiólogos tienen que comprender este proceso. Tienen que comprenderlo en su profundidad, porque eso les va a permitir evaluar y tratar estos trastornos del habla, estos trastornos del lenguaje en las diferentes edades. Nosotros a veces lo único que hacemos es un poquito ayudar en el diagnóstico, dar las alertas. Señora, a esta edad su niño debería estar articulando muy bien ciertas sílabas y palabras, pero veo que hay algo malo. No es un frenillo, que normalmente a veces suele ser mucho por el frenillo corto, una anquilosis del frenillo lingual, pero vemos que no hay nada de alteraciones y realmente este niño necesita más que todo un tipo de terapia con ejercicios mandados por nuestro fonoaudiólogo y ejercicios que tienen que ser repetidos constantemente para que la musculatura lingual y todo el sistema estomatonático también empiecen a trabajar de una manera natural y así pudiendo articular lógicamente las palabras que estamos deseando, ¿no? El desarrollo de la audición. Eh, Cuando hablamos de desarrollo de la audición en la infancia, pues tenemos que tener en claro que esta comienza antes del nacimiento. En cambio, la fonación empieza desde el nacimiento. Ahora, ¿cuándo empieza esto de la audición? Más o menos se dice que es en el segundo trimestre de embarazo. Y lógicamente continúa por todo, o sea, a lo largo de toda la vida, ¿no? Es un proceso que siempre vamos a estar oyendo. Entonces, la detección, o sea, y es lo que la fonoaudiología hace, ¿no? También conocer esta área, porque conocer nos va a permitir prácticamente mm, generar una detección temprana y un manejo de trastornos auditivos y de comunicación de una manera también temprana. Es muy complicado generar o diagnosticar algún problema de audición en bebés. Se necesita de especialistas que realmente sepan cómo identificar estos problemas. Que normalmente un médico general no logra hacerlo de la manera como lo puede hacer un especialista fonoaudiológico. Entonces, sí o sí necesitamos. Y es el área de la fonoaudiología. Trabaja la parte fonética, trabaja en el área de audición, en la parte de generar sonidos y en la parte de percibir sonidos. Esa es la fonoaudiología, ¿no? Pero algo que nos involucra mucho, mucho a nosotros, prácticamente y trabajamos mucho con ellos, es respiración. La respiración nasal.
Cuando hablamos de respiración nasal, estamos hablando de una respiración ideal y normal, lo cual va a implicar, lógicamente, esta inhalación y exhalación de aire, ¿no? Y hablamos de respiración nasal porque hay una inhalación y exhalación de aire a través de qué? De las fosas nasales. Entonces, esta respiración es la considerada la más eficiente, la más sana, la más beneficiosa para la salud. Hay autores que prácticamente nos dicen, ¿no? Que esta respiración nasal nos, nos da una filtración y humidificación, una producción de óxido nítrico, una mejora del desarrollo facial, y eso es algo que nos importa mucho porque nosotros en odontopediatría trabajamos en seres en desarrollo y una función alterada puede generar un desarrollo inadecuado de ciertas estructuras. Porque para que haya maloclusión, nosotros también vemos el factor de función, un factor funcional, así como el genético y el punto de factores externos ambientales como hábitos. Entonces la función también es un punto que sí o sí puede alterar el desarrollo facial, ¿no? Hablamos de filtración y humidificación cuando sabemos que prácticamente la nariz actúa como un filtro natural. Filtro porque elimina partículas, en algún punto también dice, elimina alergenos, ¿no? Alérgenos, porque prácticamente tiene las estructuras necesarias para que puedan ser eliminadas estas partículas o pueden ser prácticamente filtradas. Y, y aparte de esto, al humidificar, también logra calentar el aire, lo cual lógicamente va a prevenir que haya una sequedad de las vías respiratorias y principalmente de la garganta. Cuando el aire entra de una manera temperada a nuestro organismo, no tenemos ningún problema a nivel de garganta, ni a nivel de vías respiratorias. Pero cuando este entra frío, como lo hacen en la respiración bucal, que ahora vamos a ver, generalmente los que más sufren es la parte orofaringea, lo cual siempre lleva, es como una cadenita que va generando problemas y me altera mucho más, me complejiza mucho más esta respiración bucal. Bueno, otro punto, ¿no? La producción de óxido nítrico. Se dice que hay una producción de óxido nítrico, la cual es una molécula que tiene propiedades antimicrobianas, ¿no? Entonces, de alguna manera va a ayudar a combatir infecciones en el sistema respiratorio. Y el desarrollo facial. Sí o sí una respiración, una función adecuada de la parte respiratoria, el sistema respiratorio, va a contribuir al desarrollo facial apropiado. Lógicamente hablamos del desarrollo de mandíbula en cierto modo, pero mucho, mucho más de lo que es el maxilar superior en la parte del paladar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una respiración alterada, una respiración bucal? Entonces hay ciertas consecuencias de un respirador bucal. Y en este caso vemos, ¿no? Ojos cansados, ojeras, nariz encorvada. ¿Por qué? Porque no está generando un buen crecimiento del maxilar superior, se está estrechando, un mentón disminuido, vías aéreas reducidas, porque lógicamente la falta de función también hace que haya disminución en el crecimiento, ¿no? Hay una cara estrecha, lógicamente. Normalmente siempre genera mala postura, son el tipo de pacientes que tienen esa tendencia dólico-facial, un rostro muy alargado, ojeras, tienen trastornos de apnea, o sea, no duermen bien por el hecho de respirar vocalmente, ¿no? Por eso que los ves con ojos cansados, con ojeras. Entonces, nosotros lo conocemos más que todo como un síndrome de respiración bucal, prácticamente boca abierta constante. Es uno de los signos más evidentes que hay en la respiración bucal. Siempre están con la boca abierta, de una manera crónica. Aunque estén en reposo, siempre tienen los labios separados y la boca abierta. Y ahora, lógico, esto puede ser por una obstrucción nasal, una mala postura lingual. Mucho hace los problemas anatómicos en la vía aérea superior.
Otro detalle que vemos nosotros también, y como lo ven en el gráfico, en la foto, labios secos, agrietados. Es un signo común de respiración bucal, porque prácticamente los labios no están cumpliendo, o sea, no hay una competencia labial, no cumple la función de sellar la boca, lo cual lógicamente está generando una pérdida de humedad y lógicamente esto una sequedad, ¿no? En todo lo que es la cavidad bucal, pero más que todo en el área cerca a los labios, lo cual agrieta y los seca mucho estos labios. Ahora, si hay una respiración bucal constante, también se puede asociar la halitosis a este tipo de síndrome de respiración bucal. ¿Por qué? Porque la falta de filtración, la falta de humidificación de aire, lógicamente va a generar, o sea, va a favorecer en el crecimiento bacteriano, y cualquier crecimiento bacteriano en exceso puede generar prácticamente, lógicamente, caries, enfermedad periodontal y esto a la vez halitosis, ¿no? Si se dan de cuenta, hay una estrechez del maxilar superior y es una consecuencia que vemos mucho cuando un paciente es respirador bucal. El maxilar es rotundamente estrecho y un paladar ojival y alto. Este paciente sí o sí necesita algún tipo de terapia ortodóntica, pero a la vez necesita también su interconsulta con fonoaudiología. Prácticamente hay una alteración del crecimiento, se dan de cuenta. Pero no solamente eso, porque lógicamente es evidente el cambio morfológico en este tipo de pacientes. Su biotipo facial es evidente, es un dolicocéfalo. Si dan de cuenta, hay un aumento del tercio facial inferior, la cara es alargadita. Normalmente estos pacientes tienen las mejillas o la musculatura en el área estomatognática, son flácidas, principalmente las mejillas, ojeras. El labio superior normalmente es corto y es incompetente, no logra sellar la boca. Están normalmente siempre agrietados, están normalmente siempre secos estos labios. Hay fisuras en las comisuras. Es como si tuvieran una mirada triste, ¿no? El tipo de mordida o maloclusión que más se asocia a estos síndromes de respiración bucal normalmente es la maloclusión tipo 2. Hay un paladar ojival, hay una protrusión de los incisivos superiores. Lógicamente hay encías hipertróficas y totalmente irritadas. Prácticamente hay un estrechamiento de esta arcada, ¿no? Si se dan de cuenta del paladar, pero así también hay un estrechamiento de lo que son las narinas por la falta de la función respiratoria. Biotipo facial, dolicocéfalo. Si hay este estrechamiento del paladar, hay un estrechamiento de narinas. Eso aún compleja más, porque al estar más estrechas las fosas nasales, la respiración es mucho más difícil. Por lo tanto, este paciente sí o sí tiene que tener una expansión maxilar, lo cual también va a generar una expansión en las narinas, ¿no? En las fosas nasales. Y ya con terapia o interconsulta con nuestro fonoaudiólogo, lógicamente los ejercicios que les dará y los ciertos artefactos que utilizan ellos para sellar la boca al dormir y que los obliga a los pacientes a respirar de una manera obligatoria por la nariz. Entonces van generando y adaptando la nueva función de a poco. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Solucionamos de una manera estructural. Toda la parte de la terapia, ejercicios y controles lo van a llevar ellos como fonoaudiólogos. Nosotros vamos a generar el espacio que se necesite o sea, vamos a devolver una estructura. Vamos a resolver las discrepancias que se generan por culpa de este tipo de síndromes de respiración bucal. Ahora, ¿qué factores pueden originar esta respiración bucal? Principalmente obstrucciones nasales. Y el punto 2, alergias y congestión. Y ya después vienen lógicamente los hábitos orales inadecuados, maloclusiones dentales, problemas anatómicos, pero principalmente esto de obstrucciones nasales y alergias es lo más común. Y tercero, lógicamente, hábitos orales inadecuados. Y entre las obstrucciones nasales,
¿Qué es lo que nosotros vemos? Prácticamente adenoides grandes a veces. Por otro lado, podemos ver cornetes hipertróficos. Por otro lado, no sé si tengo la imagen, ¿no? También podemos ver las amígdalas agrandadas. O sea, son estructuras que al aumentar volumen, prácticamente, están taponeando, en el caso de las amígdalas en este nivel, están taponeando las vías respiratorias. Entonces, sí o sí, cuando vean que un paciente tiene obstrucción, o sea, tiene algún tipo de problema de respiración, y este es respirador bucal, tal vez es necesario tratar de identificar, y con la ayuda de nuestro fonoaudiólogo, lógicamente, y también a veces nuestro otorrinolaringólogo, ¿no? Las obstrucciones nasales. Las alergias y la congestión más que todo vienen por temporadas, ¿no? Etapa de resfríos, etapa de cambios climáticos. Esto de los hábitos orales prácticamente es algo que también vemos muy común y es algo que nosotros tenemos que saber identificar de una manera precoz, de una manera inmediata, porque mientras más antes identifiques los hábitos nocivos, más antes vas a poder evitar todos los problemas, porque los hábitos generan complejidad a través del tiempo. Mientras más tiempo estén presentes, más mayor el problema, ¿no? Por eso es necesario tratar de identificarlos de la manera más precoz, ¿no? Entonces, los signos y síntomas de la respiración bucal. A nivel de respiración, normalmente sinusitis, tos seca, tos nocturna, incapacidad respiratoria, apnea obstructiva del sueño. O sea que en algún momento interrumpen momentáneamente la respiración. Y sí, es común ver en ciertos niños, de un tiempo a esta parte se ha vuelto bastante común encontrar respiradores bucales. En nuestra familia vamos a encontrarlos sin ir muy lejos. Sobrinos, primos, vayamos viendo un poquito las fases, identifiquemos y vayamos comparando las imágenes que les mostré con nuestros sobrinos. Van a ver que realmente algunos sí tienen este problema, pero nadie les ha dicho, nadie lo ha identificado, y para eso están ustedes, para eso también está el odontopediatra o el odontólogo. Somos prácticamente ese punto que identifica el problema y empieza un tratamiento temprano, siempre colaborado por nuestros especialistas allegados al problema, ¿no? Allegados a la solución de este problema, con audiología principalmente. Como les decía, bucales incisivos normalmente para adelante. Si hay una estrechez del maxilar, lógicamente va a haber dientes mal implantados. Como el maxilar, lógicamente, se estrecha, la deglución se altera. Normalmente tiende a haber una deglución atípica. Duermen con la boca abierta, el labio superior es corto, normalmente muestran los dientes. El labio inferior siempre va a ser bien laxo. Y como todo se relaciona entre sí, también este tipo de respiración bucal va a generar a nivel auditivo otitis y trastornos de la audición. En el desarrollo, alteraciones posturales, trastornos en el desarrollo del macizo facial, paladar, en la mandíbula. Y en la parte psicológica, lógicamente, si es un paciente que tiene prácticamente alteraciones de sueño, va a haber también una repercusión y una alteración psicológica. La falta de atención normalmente, es retraso escolar. Hay ojeras, ojos cansados. Prácticamente este paciente, como no está respirando de una manera adecuada, tampoco se oxigena muy bien, pues. La alteración respiratoria está, la función respiratoria está rotundamente alterada. Y esto me trae una serie de consecuencias, ¿no? Por eso es ideal saber identificar de una manera precoz cualquier tipo de alteración, tanto respiradora y de deglución. Y hablando de deglución, cuando hablamos de deglución,
nosotros tenemos que prácticamente ver y recordar que es un área que sí va a generar ciertos problemas cuando está alterada, y muchos diría yo. Entonces, la deglución es el proceso mediante el cual, claro, es el proceso mediante el cual los alimentos, que también pueden ser líquidos, son transferidos desde la boca hacia el esófago y posteriormente hacia el estómago. Ahora, hay dos principales formas de deglución o tipos de deglución. Que una es la deglución normal, o también conocida como deglución fisiológica, y la otra es la deglución atípica o disfuncional. Una deglución normal, vamos a ver prácticamente tipos de o fases de deglución. Y entre ellas, ¿qué está? La fase oral preparatoria, la primera, ¿no? O sea, esta fase es donde se prepara el bolo alimenticio. Lógicamente esto va a ser a través de la masticación, la mezcla con la saliva. Entonces se genera una consistencia adecuada de este bolo para que puedas realmente pasar a su siguiente fase, que es la fase propulsiva u oral. Entonces la fase 2 es la fase oral. La fase propulsiva u oral prácticamente es la fase donde la lengua empuja el bolo hacia atrás en la boca. Y lógicamente lo lleva prácticamente también a una compresión. Hay una compresión de lo que es la lengua contra el paladar para poder llevar este bolo alimenticio a lo que es la parte posterior de la boca. Entonces, la fase 2 prácticamente es el llevado a través de lo que es la lengua, cuando esta lengua empuja al bolo alimenticio y lo lleva prácticamente hacia el istmo de las fauces, ¿no? Hacia la faringe. Y es ahí donde toma prácticamente el inicio de la fase faríngea. El bolo tiene que pasar por la garganta y activa lógicamente ciertos reflejos necesarios para proteger principalmente ¿qué? Vías respiratorias. Y es necesario porque se tiene que evitar que los alimentos o líquidos que puedan ingresar pues lleguen a los pulmones. Y ahí es donde vemos el trabajo de la epiglotis. La epiglotis se va a cesar para sellar la tráquea, va a permitir prácticamente el paso de los alimentos sin que estos puedan ingresar a los pulmones. Y ahí vemos prácticamente y empieza la parte o la fase esofágica. El bolo pasa del esófago, o digo, el bolo pasa al esófago y se va a ir moviendo hacia el estómago mediante, lógicamente, contracciones musculares rítmicas conocidas como movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos son prácticamente los que van a llevar a este bolo alimenticio del esófago hacia lo que es el estómago. Entonces son 4 fases de deglución que se tienen que dar. ¿Ok? Pero esta es una deglución ideal, ¿no? O sea, pero normalmente en algunos casos vemos este tipo de deglución atípica donde hay este tipo de interposición lingual. Prácticamente la deglución atípica, como decíamos también llamada deglución disfuncional, se refiere a ciertos patrones de deglución que difieren de una secuencia normal. O sea, difieren de esas fases que hemos hablado, de las 4 fases. Difieren de estas, rotundamente. Entonces, prácticamente implican movimientos inadecuados de la lengua, de los labios, de la mandíbula. Todos, unos momentos inadecuados durante el proceso de la deglución. Ahora, algunos signos que nosotros o características que podemos ver en la deglución atípica pueden ser, uno, la interposición igual como vemos en la imagen B, ¿no? Que para tragarse, o si esta lengua tiene que ir entre los 2 incisivos.
No se va hacia el paladar como debería ser de una manera normal, ¿no? Se coloca entre los dientes. Lógicamente, si es que esto fuera dado de una manera frecuente, va a haber una alteración de la alineación dental, va a haber una alteración de la oclusión. También cuando hay una deglución atípica, así como la respiración bucal, hay una incompetencia labial. Los labios no logran sellar lo que es la boca. Por eso uno complejiza al otro, ¿no? Y a veces esto siempre va a terminar, ¿no? O sea, como no se cierran bien los labios durante la deglución, pues va a haber puede haber pérdida de líquido, puede haber pérdida de alimentos, o sea, se va a salir por la comisura de los labios normalmente. No logran tragar de una manera adecuada, no logran deglutir de manera adecuada. Y normalmente siempre va a haber movimientos de mandíbula inadecuados. La mandíbula se mueve de una manera inusual, lo cual a veces es bien evidente hasta de una manera asimétrica, movimientos que realmente no deberían existir y están presentes en la mandíbula. Y esto lógicamente va a causar problemas en masticación, va a causar problemas hasta en la oclusión. Ahora, lógicamente, la deglución atípica puede estar asociada a diversos problemas. Maloclusiones dentales, trastornos de articulación temporomandibular también, o está también relacionada a dificultades del habla, sí. Entonces, es importante también, al igual que la respiración vocal, detectar este problema de una manera precoz. Tenemos que saber bien cuáles son los patrones de deglución ideales. Ahora, esta deglución atípica, por ejemplo, de alguna manera es normal, pero cuando hay una deglución infantil, o sea, de la primera infancia prácticamente. ¿Por qué? Porque el bebé recién está desarrollando, o sea, hay un desarrollo inmaduro de lo que son los músculos orofaciales en un bebé y siempre tienden a llevar la lengua para adelante, o sea, siempre están, hay esa protrusión igual, ¿no? Entre los dientes. ¿Y esto para qué? Porque lo necesitan para la succión correcta de lo que es el pecho materno. Pero a lo largo del tiempo, al pasar el tiempo, esta deglución tiene que tornarse de una manera a una deglución fisiológica. Pero ¿qué tal si permanece? Y ahí es ahí donde está el problema. Entonces nosotros tenemos que identificar de una manera temprana el hecho de que hay una alteración en la deglución. Entonces, de alguna manera trabajamos, otra vez no nos valemos nosotros como ortopediatras para diagnosticar precozmente, nos valemos de lo que es la ortodoncia preventiva y trabajamos de la mano con lo que es nuestra con fonoaudiología, ¿no? Con nuestro fonoaudiólogo. Ahora, ¿qué repercusiones tiene la deglución atípica? Prácticamente sí o sí, como viene en la imagen, siempre va a haber maloclusión dental. Es uno de los efectos más comunes de la deglución atípica, al igual que lo que es la respiración bucal. Entonces siempre va a haber problemas de alineación de dientes, se va a alterar la mordida. Prácticamente hay una relación muy fuerte entre deglución atípica y maloclusiones. Una relación muy fuerte en lo que es respiración bucal y maloclusiones. Y ahí vemos, lógicamente, lo más común, mordidas abiertas, mordidas cruzadas bilaterales y protrusión de incisivos. Y ahí sumamos, lógicamente, lo que es otro problema, que es las alteraciones en la posición de la lengua y en la posición también de los labios. Porque lógicamente va a haber unos patrones de movimiento inadecuados de la lengua. Va a haber patrones de movimiento inadecuados de los labios. Y esto se va a notar y es muy evidente durante la deglución. La lengua se va a ir para adelante, se va a acomodar entre los incisivos
y nos va a protruir. Esto de alguna manera también va a generar problemas en el habla, o sea, en la fonación. La deglución atípica prácticamente afecta negativamente en la pronunciación de ciertos sonidos y palabras. Por algo tenemos que trabajar también con nuestro fonoaudiólogo. Nosotros arreglamos la parte estructural y ellos van a generar a través de ciertos ejercicios, a través de ciertas actividades, que la musculatura vuelva a funcionar de una manera ideal. Es necesario. El tratamiento multidisciplinario es muy necesario. Ahora, lógicamente, este tipo de sonrisas en odontopediatría, que hablamos mucho de psicología, siempre va a traer problemas estéticos y de autoestima, porque es una deformidad facial. Prácticamente es una fase muy característica también de los que degluten de una manera típica, no disfuncional. Y este problemita, lógicamente, en una edad infantil va a generar problemas de autoestima, calidad de vida. Ahora, el tratamiento de la deglución atípica, sí o sí, nosotros diagnosticamos como odontopediatras. Nos valemos de la ortodoncia preventiva. Y en ortodoncia preventiva vemos ciertos aparatos y artefactos que nos van a, de alguna manera, ayudar a evitar que la lengua se vaya a posicionar entre los incisivos. Y lo más conocido siempre es la cejilla lengua, como vemos en esto, que puede estar colocada en el aparato inferior o normalmente siempre en el aparato superior, ¿no? Dependiendo del aparato, pero siempre la cejilla lengua es la que nos va a evitar que la lengua vaya a posicionarse entre los incisivos. Y es lo más común. Una vez identificado la deglución atípica, tenemos que hacer que el paciente coma con este aparato. Y la mayoría de veces, una vez que el paciente se acostumbra, empieza a generar el uso de este aparato y aparte trabaja, y es mucho más rápido cuando trabajamos con fonoaudiología, una vez estructurada la función y la posición de la lengua, la estructura del maxilar empieza a tornar de una manera ardua, empieza a generar espacio, empieza a hincharse, mejora demasiado con una simple trampa lingual. Hasta te podría decir que sí se empiezan a cerrar bastante la mordida, porque ahorita tiene una mordida abierta, sí, pero se acerca mucho. Ya terminamos de hacerlo con otro tipo de aparatología, otro tipo de aparato un poquito más avanzado en ortodoncia, sí, pero gran parte la solucionamos con que es una simple cejilla lingual, la cual nos va a ayudar a qué? A que la lengua no se posicione en una posición inadecuada, sino que vaya tomando posición hacia el paladar. Y ahí es donde el fonoaudiólogo actúa y empieza a generar ciertos ejercicios, ciertas actividades para que la lengua se acostumbre a ir al paladar y no a acomodarse entre los incisivos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lógicamente evaluamos y diagnosticamos. Primer paso siempre va a ser la evaluación exhaustiva. Y en la evaluación exhaustiva, ¿qué es lo que nosotros vemos? Determinamos prácticamente qué es la causa, la gravedad de esta deglución atípica. Como les decía, siempre trabajamos con lo que es ortodoncia. Ahora, la terapia de deglución, eso sí ya es realizado por lo que es el fonoaudiólogo. En nuestro medio todavía no hay logopedas, así que es un poquito difícil, pero el fonoaudiólogo trabaja muy bien. Ellos generan prácticamente la reeducación de los músculos, la reeducación de los patrones de deglución y generan actividades para este tipo de reeducación. Y bueno, nosotros una vez que hemos diagnosticado, lógicamente nos valemos de la ortodoncia funcional preventiva para generar de alguna manera y ayudar a colaborar lo que es la alteración de esta deglución. Si un trabajo es un tratamiento multidisciplinario, sí o sí. No es que nosotros podamos solucionar de una manera. Antes lo hacíamos solos, pero tardábamos mucho más, hay que ser sinceros.
Desde que hemos empezado a trabajar con fonoaudiología, prácticamente sí, el fonoaudiólogo nos ha empezado a generar prácticamente terapias, ¿no? Terapias de educación, terapia orofacial. Entonces, esto combinado con lo que es la, la- los aparatos, han empezado a generar resultados mucho más prontos. Y eso es algo que hace muy bien el fonoaudiólogo. Educa, entrena al paciente. Prácticamente estos dos puntos de educación, entrenar al paciente, son claves para lo que es el éxito del tratamiento. Ahora, como en todo, siempre tiene que haber un seguimiento por todas las áreas, ¿no? Lógicamente, el área odontológica y el área fonoaudiológica, que siempre estamos en interconsulta, y vemos que realmente hay un avance mucho mayor, mucho más rápido, más beneficioso para el paciente cuando trabajamos de una manera multidisciplinaria. Masticación. La masticación en niños es un punto clave. Cuando hay alteración, o sea, respiración bucal, como el maxilar empieza a estrecharse. Cuando hay deglución atípica, el maxilar se estrecha, los dientes se protruyen. La masticación es la que prácticamente se altera. Ya alterada la función respiratoria, ya alterada la función de deglución y aparte la función masticatoria, se van sumando los factores y el problema empieza a generarse mucho más complejo. Mientras más factores estén involucrados en el problema, más complejo el problema a largo plazo. Sí o sí se va a alterar, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, el desarrollo de la masticación se va dando de alguna manera o se desarrolla prácticamente gradualmente, a medida que crecen, a medida que los dientes empiezan a erupcionar, ¿no? Lógicamente los bebés comienzan con movimientos de succión y deglución, pero más que todo son anteroposteriores. Ya prácticamente erupcionan los dientes y estos tienen una influencia en la masticación, lógicamente, ¿no? Prácticamente es un papel crucial de los dientes en la masticación. La presencia de dientes incisivos empiezan a influir en la capacidad del niño a masticar elementos sólidos, sus primeros dientecitos. Y es así que el niño empieza a querer masticar todo, ¿no? Hasta el pechito de mamá también. Y nosotros de alguna manera tenemos que valorar lógicamente la textura del alimento, gradualmente. Porque si nosotros acostumbramos a un niño a comer solamente alimentación extra blanda, pues lógicamente la función masticatoria no se va a cumplir de una manera ideal. Por lo tanto, esta función no va a generar el estímulo para que los maxilares o estructuras óseas se desarrollen de una manera adecuada. O sea, si se da de cuenta, la masticación cumple un papel importante en el desarrollo orofacial. Es prácticamente una función que estimula sí o sí el desarrollo de estructuras que van a albergar a los dientes, o sea, los maxilares. Si hay dificultades en la masticación, lógicamente esta no va a poder ser cumplida. Y entre ellas vemos, como les digo, antecedentes de un paciente que tenga deglución atípica, de un paciente que tenga respiración bucal. Sí o sí, si altera la masticación, altera también y sigue siendo un factor que va a sumar más al problema. Si altera la masticación, va a generar mayor problema en lo que, o va a complejizar lo que es la deglución atípica, se va a complejizar lo que es la respiración bucal y al revés y bidireccional, ¿no? La deglución atípica, la respiración bucal altera la masticación, trabajan en conjunto. ¿Pero qué más altera la masticación en los niños? La ausencia de piezas, pérdida prematura. Y entre estos tenemos que ver como siempre, ¿no? Y algo que siempre vamos a estar hablando, caries. Pérdida prematura por factor caries. ¿Por qué? Porque donde pierdes la pieza, ya no hay función. Donde tienes caries, normalmente el niño, como ya empieza a sentir ciertas molestias, ya no quiere comer y masticar con ese lado. Entonces la función va disminuyendo en ciertos sectores y trata de masticar más que todo con los dientes que estén sanos, ¿no? Si los pierdes, peor aún, porque lógicamente ya no va a haber función de ese sector en la masticación.
Entonces, sí o sí, la masticación es un punto muy fuerte en el desarrollo o en el estímulo de desarrollo de las estructuras maxilares. Hay que siempre inducir al paciente a que estimule y acostumbre al niño a comer trozos pequeños pero fibrosos, ¿no? Carne, zanahoria, manzanas, que esté constantemente masticando, porque esto va a ser beneficioso cuando tengamos nosotros que esperar a eso de los 4 años y medio. Bueno, a partir de los 4 años y medio para adelante, una oclusión normal y fisiológica de lo que es la dentadura temporal. Todos esos espacios que nosotros necesitamos para compensar el volumen mesiodistal de lo que son los dientes permanentes y los dientes temporarios, porque eso sí difiere mucho en tamaño. Para compensar esto, estas funciones de deglución, de respiración, de masticación son esenciales para que nosotros podamos tener un crecimiento ideal de los maxilares, lo cual siempre va a terminar en qué? En espacios ideales que permitan que los dientes permanentes se alojen de una manera adecuada, lo cual pueda repercutir en una sonrisa ideal de una manera temprana. Entonces nosotros como odontopediatras siempre vamos a estar trabajando con ortodoncia y a la vez con fonoaudiología, porque siempre nos ayudan a acelerar nuestros resultados. Y hoy en día hay varios fonoaudiólogos y hay que tenerlos de la mano, hay que ser sinceros. Nosotros no somos, todavía no estamos capacitados para generar esa terapia de reeducación, ¿no?, muscular, de reeducación funcional. Solo más que todo trabajamos en la parte estructural, ¿no? Entonces, sí es un punto muy fuerte esta interrelación de odontopediatría, odontología y fonoaudiología, ¿no? A través de los problemas más comúnmente vistos, siempre alteración de la masticación, respiración bucal y deglución atípica. Prácticamente nosotros trabajamos en áreas que están relacionadas, ¿no? El sistema estomatolático. Entonces, hay mucho que hablar con el tema de fonoaudiología, pero es un pantallazo, porque eso es más que todo de especialidad, ¿no? Un poquito que hay que tener siempre en cuenta que nuestro tratamiento y nuestro trabajo no es, o sea, no somos independientes en muchos casos. Necesitamos de otras áreas, necesitamos de una interrelación, de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, hasta la próxima, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en clínica.